Saludos, esta es la segunda parte del módulo 4, Introducción a la Inferencia Estadística. Este servidor, el doctor Santiago Méndez Hernández, le da la bienvenida a esta videoconferencia del curso Statistical Decision Techniques. Primero voy a dar un repaso de lo que ya cubrimos en la videoconferencia anterior, la 1 de 2, esta es la 2 de 2. Por si alguno de ustedes accede erróneamente a esta videoconferencia, pues pueda encajar. Bienvenidos nuevamente. Lo primero que vamos a ver es, ¿verdad?, los objetivos. Ya lo habíamos visto, estamos trabajando con inferencia estadística, estamos hablando de los distintos tipos de inferencia que son por estimación o por pruebas de hipótesis. Ya habíamos trabajado en la videoconferencia anterior la estimación. Ahora en esta videoconferencia le vamos a dar más énfasis a las pruebas de hipótesis. Y entre estas, pues las de asociación, de concordancia y de relación entre variables. Bien, vamos en aquel módulo, en aquella videoconferencia, estoy en el mismo módulo, en el módulo 4. En aquella primera videoconferencia dimos un repaso de los estadísticos necesarios para usar instrumentos de investigación. Vimos el proceso del diseño, que tiene que estar todo conectado con problemas, propósitos, variables, preguntas, hipótesis, instrumentos de investigación. Vimos cómo seleccionar el instrumento de investigación. Si usted lo diseña, sabe que tiene que tener unos elementos esenciales. Tiene que trabajar con la validez de ese instrumento de investigación, y ahí es donde entra la parte de la estadística. Por ejemplo, vimos los tipos de validez de constructo, de contenido y la de criterio. La de contenido fue la más énfasis que le dimos, porque entonces allí hablamos del OSHI, ¿verdad?, del índice de validez de contenido del OSHI. Así que si tienen por ejemplo, entre más expertos mejor, de 10 o más expertos, y te sale un índice de validez de contenido del OSHI de 0.80 o más, pues podemos utilizar el instrumento y llevarlo a la próxima fase. De lo contrario, pues tenemos que hacer unos ajustes con ese instrumento, y entre más bajito sea el índice de validez de contenido del OSHI, pues eso me da más certeza de que ese instrumento tenemos que descartarlo y crear uno nuevo. Hablamos entonces, como le mencionamos, si pasó la validez la validez, el término de la validez, pues entonces vamos a la confiabilidad, y ahí vimos que la confiabilidad es la consistencia de que ese instrumento se pueda utilizar en múltiples ocasiones con distintos grupos y que dé resultados similares. Vimos las pruebas de forma paralela, la división por mitades, coeficiente de confiabilidad Collier-Richardson, coeficiente alfa de Cronbach fue el que le dimos más importancia, porque lo utilizamos mucho en este tipo de investigaciones a nivel graduado, ¿verdad? Y el índice de validez, el coeficiente alfa de Cronbach para confiabilidad del instrumento de investigación, ¿verdad? Luego que usted lo administre en un estudio piloto, usted va a determinar ese coeficiente alfa de Cronbach y va a ver si el instrumento es bueno o puede seguir utilizando, o si tiene que descartar algunas premisas para que suba su alfa, o simplemente tiene que descartarlo totalmente. Y si lo tiene que descartar totalmente, pues tiene que comenzar nuevamente en crear un nuevo instrumento, llevarlo otra vez a la validez y luego volver a otro estudio piloto. Todo eso ya lo habíamos visto en los módulos anteriores y en la videoconferencia anterior. También hablamos de la conexión entre la metodología de investigación y la estadística inferencial. Vimos los enfoques metodológicos, cualitativo, cuantitativo mixto, las fuentes para obtener datos, que son estudios observacionales, y los experimentos. Recuerde que si conlleva un tratamiento, es experimento. Vimos también los tipos de estudios o investigaciones que son retrospectivas, transversales, que se toma la información en un solo momento, y prospectivos. Dentro de los prospectivos podemos tener longitudinales, que es que se toma la medida en más de un momento o lugar. Vimos los diseños y las técnicas para recopilación de datos, tanto de cualitativo como cuantitativo. Y entonces nos metimos en el tema que realmente era de este módulo, que es la inferencia estadística. Vimos que inferencia
se define como la conclusión o juicio de valor que se extrae de esa información. Vimos los pasos, ¿verdad? O las fases para realizar una inferencia. Vimos exactamente lo que es inferencia estadística. Recuerden que la estadística se clasifica en descriptiva, que es aquella que describe y analiza una muestra sin pretender sacar conclusiones de tipo general, y la inferencial, que lo que hace es inferir o inducir leyes de comportamiento referente a una población, y su función es predecir algo con respecto a esa fuente de información. Así que la estadística descriptiva me da el dato, y la inferencial lo que hace es que lo analiza y predice, concluye, generaliza. Eso lo habíamos visto en la videoconferencia anterior. Aquí vemos el asunto de la inferencia estadística. Hablamos también del muestreo, ¿verdad? Que es sumamente importante. Si desde el saque usted no hace un buen proceso de muestreo, usted tiene una investigación que puede producir errores en esas conclusiones, o generalizaciones o predicciones que usted haga. Pues es muy importante, ¿verdad? Este proceso del muestreo. Vimos a Cressy Morgan, ¿verdad? Que tienen una fórmula para determinar el tamaño de la muestra, se la sugerí, aunque hay otro tipo de manera de determinar el tamaño de la muestra, pero yo le sugerí a Cressy Morgan. Hablamos de lo que es muestreo, hablamos de los tipos de muestreo, no probabilístico y probabilístico. Disponibilidad es no probabilístico y el aleatorio es probabilístico. En el caso del muestreo por disponibilidad está el modal, incidental, intencional, y en el aleatorio o probabilístico al azar simple, por conglomerado y sistemáticamente. Todo eso lo discutimos en la videoconferencia anterior. Pasamos entonces a ver los tipos de inferencia estadística, ¿verdad? Y ahí fue cuando le presenté, por ejemplo, este diagrama donde dice que la estadística inferencial se nutre de la estadística descriptiva, también toma probabilidad y modelos probabilísticos, y los tipos de inferencia estadística son por estimación o por contrastes de hipótesis. Dentro de la estimación tenemos la puntual o la estimación por intervalos de confianza. Bien, esto lo habíamos discutido en esa videoconferencia anterior, pero nos falta por discutir esta parte, el contraste de hipótesis. A eso es que le vamos a dar mucho énfasis en esta videoconferencia. Hablamos de la conexión entre la probabilidad y la estadística inferencial. Ahí vimos distintas distribuciones de probabilidad. Vimos las discretas, por ejemplo, la Bernoulli. Vimos la binomial, vimos a grosso modo también la hipergeométrica, vimos la distribución Poisson, que también es discreta, y le dimos énfasis a la distribución normal, que ya se trata de una distribución continua de probabilidad. Hablamos del asunto de la estandarización de la distribución normal. Hay unos videos ahí incrustados que pueden ustedes utilizar. Y comenzamos a hablar de la estimación como método de inferencia estadística. Vimos que, ya lo había mencionado, que está la estimación puntual y por intervalos de confianza. Bien, así que la puntual es que lo que consiga en la muestra, ese estadístico se convierte en un estimador del parámetro directo. Pero por intervalos de confianza se habla de un límite inferior y un límite superior de ese estadístico que me da espacio, ¿verdad? Un margen a equivocarme, una posibilidad de equivocarme dentro del parámetro. Amplía ese espacio. Vimos los estadísticos más conocidos, ¿verdad? Y su estimación puntual, que por ejemplo la media con el mu, que es la media poblacional. La X barra es la media muestral, es consona, ¿verdad? Con la media poblacional, mu, ese símbolo mu es griego, y pueden hacerse de manera puntual, pero también se puede hacer por intervalos de confianza.
la varianza y la desviación estándar también. También la proporción. Ahí vemos lo que le estaba hablando de los intervalos de confianza. Ahí tienen un 95% de confianza. Bien, ¿dónde está la media? Pues vamos a tener ese intervalo de confianza para estimar el parámetro. Desde el límite inferior hasta el límite superior, pasando por la media, ese va a ser el parámetro. Bien. Y vimos las cualidades de un momento. Ahora me detengo un poquito aquí, porque a pesar de que lo di en la videoconferencia anterior, ahora va a ser muy importante de aquí en adelante. Inclusive en el tema de esta videoconferencia, que es de las pruebas de hipótesis. La significancia estadística. Aquí hablamos de un alfa. Habíamos mencionado un alfa de Cronbach, pues no me lo confundan, por favor. Bien, aquí estamos hablando de la significancia estadística. En estadística, un resultado es considerado estadísticamente significativo cuando no es probable que haya sido obtenido debido al azar. Importante, bien importante. Para ello se establece a priori un nivel crítico de significancia que nos lo da el alfa. Y al alfa se le conoce también como valor crítico. Y el alfa más conocido es el alfa equivalente a 5 centésimas, 0.05. ¿Ok? Es el más común en investigaciones con sujetos humanos. Se dice que el resultado es estadísticamente significativo, ya que menos del 5% es la posibilidad de que el resultado se debió al azar. Menos del 5% es la posibilidad de que el resultado se debió al azar. Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza de que ese resultado es fuerte? Pues, ¿verdad? Es el nivel de confianza. Es 1, recuerden que la probabilidad es de 0 a 1, es 1 menos el alfa. Así que tenemos que, si el alfa fuera 0.05, 1 menos 0.05 es 95%. Ese es el más que vamos a estar utilizando en este curso. ¿Bien? Y ahí vieron una tablita con las descripciones, ¿verdad? Y las clarificaciones. Otro de los temas que discutimos en la videoconferencia anterior fue el tamaño del efecto en estadística. Y el tamaño del efecto, vimos por ejemplo el estadístico, la D de Cohen, que nos informa de cuántas desviaciones típicas de diferencia hay entre los resultados de dos grupos que se comparan. Puede ser un grupo experimental y un grupo de control, o el mismo grupo antes y después de la intervención. Así que cuando hablamos de la de Cohen, va más allá de establecer si esas diferencias que se encontraron entre el grupo experimental y el grupo control, o del grupo antes y después, si esas diferencias que se encontraron son estadísticamente significativas, pues es una cosa. La otra cosa que es más importante es ver si esa diferencia están más relacionadas, están más conectadas, no quiero usar la palabra relación porque la pueden confundir, más conectadas con el tratamiento, con la intervención. Y eso me puede aproximar a hacer esa afirmación el estadístico de Cohen. Y ahí se ve, ¿verdad? La tablita me ayuda a poder interpretar. Si tengo una D de 0.20 o menos, pues mire, hubo otras cosas que no necesariamente fueron el tratamiento, que fue lo que causó el cambio, la diferencia. Si está entre 0.20, digamos, 0.80 o 0.79, ¿verdad? Pues mire, eso es moderado, aunque la tablita no lo dice así, pero uno es más moderado, así que sí podemos decir que la intervención, el tratamiento fue una de las causas, pero no fue la causa mayor. Así que todavía no podría recomendarla porque hubo otras cosas, otras variables que intervinieron en el cambio, en la diferencia. Sí podría hablar de recomendar ese tratamiento si tenemos una D de Cohen de 0.80 o más, ¿bien? Porque el efecto fue grande. Como el efecto fue grande, pues podemos decir con bastante certeza que ese tratamiento fue la causa de ese cambio, de esa diferencia.
entre el grupo experimental y el control, o entre el mismo grupo antes y después del tratamiento. Bien. Ahora sí, ahora voy con lo que le compete a esta videoconferencia número 2 del módulo 4, introducción a las pruebas de hipótesis. Bien, vuelvo a traer este gráfico porque es importante que nosotros caigamos en tiempo. Conexión entre los elementos de una investigación. Hablamos del problema, ahí conseguimos un problema que requiere solución. De ahí establecemos un propósito de la investigación. ¿Cuál es el propósito? Pues resolver el problema. Variables de la investigación, pues tienen que estar a tono con el propósito y que el propósito está a tono con el problema. Pero las preguntas de investigación y las hipótesis de investigación, como ustedes pueden ver, están marcadas ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es que nos vamos a concentrar en esta otra fase o esta otra modalidad de la inferencia estadística. La hipótesis de investigación, ya yo había mencionado previamente, que tienen que estar amarradas, íntimamente amarradas, con las preguntas de investigación. Bien, muchas personas dicen, ¿cuál es el género del participante? Eso realmente lo necesitas. Eso, no, las preguntas de investigación van directamente, ¿verdad? Están íntimamente ligadas con las variables específicas de investigación, ¿verdad? Dependiente e independiente, que están amarradas con el propósito de la investigación. Bien, ya habíamos visto lo del asunto de los instrumentos de investigación. Bueno, ¿qué es una prueba de hipótesis? Eso es importante. La inferencia estadística integra el enfoque inductivo, importante. La inferencia estadística integra el enfoque inductivo. Llega a conclusiones, generalizaciones o predicciones partiendo de los datos particulares que se obtienen en la investigación. Así que cuando hablamos de inferencia estadística, hablamos de la integración del método inductivo, de lo particular a lo general. De lo particular saco una generalización, una predicción, una conclusión. Las hipótesis, en ese sentido, son esenciales para ir limitando desde el arranque, ¿verdad? Si estuviéramos haciendo una tesis, esto es el capítulo 1. Desde el arranque, son esenciales para ir limitando desde el arranque el proceso de la búsqueda de los datos que llevarán a la interpretación final que se den a los mismos. Es por esto que antes de que los científicos puedan comenzar a buscar la respuesta a una pregunta que les interesa, necesitan formular una hipótesis o varias hipótesis de investigación. Ejemplo, esto yo, si no me equivoco, yo lo obtuve del internet. Las referencias, recuerden que están a la parte de atrás. Hice una adaptación. Yo creo que esto es un ejercicio mío, mis disculpas, es un ejercicio mío. Bien, ejemplo. Efecto, la investigación se llama así, ¿verdad? El título no está completo. Ya yo le expliqué cómo se redacta, pero esta es la esencia del título. Efecto de las terapias grupales en la disminución de problemas interpersonales en un sistema educativo privado de Puerto Rico. Efecto de las terapias grupales. De las terapias grupales, eso es una variable, ¿verdad? Disminución de problemas interpersonales, esa es otra variable. ¿Quién incide en quién? Pues las terapias grupales, eso es la variable independiente, ese es el tratamiento, lo que se va a poner a prueba para ver si tiene un cambio, crea una diferencia en los problemas interpersonales. Así que la disminución de problemas interpersonales, esa es la variable dependiente, la que se va a alterar. ¿Okay? Ahí están las variables bien definidas. Ahora de ahí salen las preguntas. Una, ¿cuál es el promedio de problemas interpersonales anuales antes de las terapias grupales en un sistema educativo privado en Puerto Rico? Fíjense que todo eso está alineado. Esta primera pregunta no lleva hipótesis,
porque alude a estadística descriptiva. Lo que voy a ver es la media, o sea, el promedio de problemas interpersonales anuales antes. Lo mismo sucede con la segunda pregunta. ¿Cuál es el promedio de problemas interpersonales anuales después? ¿Verdad? Veo un antes y veo un después. Ya algunos que están pensando más allá de lo que discutimos antes, esto es longitudinal, para tomar medidas en 2 momentos, antes y después del tratamiento. ¿Cuál es el promedio de los problemas interpersonales anuales después de la terapia grupal en un sistema educativo privado de Puerto Rico? Tampoco lleva hipótesis, porque alude a estadísticas descriptivas, la media, las medidas de tendencia central, de dispersión, de posición, de forma. Eso lo vimos cuando estábamos estudiando estadísticas descriptivas. Pues aquí, todo lo que es estadística descriptiva, como tal, no lleva una hipótesis. ¿Bien? Ahora, miren la número 3. ¿Cuál es la diferencia en el promedio? Ya habla de diferencia. ¿Cuál es la diferencia en el promedio de problemas interpersonales anuales antes y después? Antes y después. Así que aquí hay una comparación, ¿verdad? O un contraste. Recuerden que comparar busca unos aspectos que son cónsonos, y contrastar busca ¿qué? Diferencia. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es la diferencia en el promedio de problemas interpersonales anuales antes y después de las terapias grupales en un sistema educativo privado de Puerto Rico? Esta pregunta de esa investigación conlleva redactar y poner a prueba una hipótesis nula, porque la hipótesis nula es la que se pone a prueba, y tener una hipótesis alterna para determinar las diferencias en el promedio. ¿En el promedio de qué? En el promedio de problemas interpersonales anuales. Pero esa pregunta 3, solamente esa hipótesis solamente me va a llevar a mí a determinar la diferencia, ¿verdad? Si la diferencia fue estadísticamente significativa o no lo fue. Entonces, hay que añadir una cuarta pregunta para ese ejercicio. ¿Por qué? Porque yo, al fin y al cabo, lo que me interesa es saber si las terapias grupales fueron efectivas o no fueron efectivas. Pues con saber si hubo diferencia o saber si hubo diferencias estadísticamente significativas, eso no me dice nada. Simplemente que hubo diferencias o que hubo diferencias estadísticamente significativas. Yo necesito saber si ese tratamiento de las terapias grupales fue efectivo, porque si fue efectivo, entonces yo lo puedo recomendar para que se utilice con los otros miembros de esa misma población. Pero de lo contrario, no lo podría recomendar con simplemente establecer que hay diferencias. Así que viene la cuarta pregunta. ¿Cuál es el efecto de las terapias grupales en la disminución de los problemas interpersonales en un sistema educativo privado de Puerto Rico? ¿Cuál es el efecto? Ahí está. Bien, así que ya estamos, espérate, alguien está pensando ya en la D de Cohen, porque lo habíamos discutido. El tamaño del efecto. Esta sí lleva hipótesis causal. Aquí es una hipótesis causal para determinar el nivel, el tamaño de ese efecto. Bien, si hubo algún efecto. Y defender que la diferencia, si hubo alguna, se debió a las terapias y no a otras variables. Bien, así que fíjense que todo esto ya va haciendo sentido con parte de los estadísticos que hemos estado hablando aquí. Continuando con el tema de qué es una prueba de hipótesis, vamos a continuar leyendo. Dice, esto es un paso importante en el método científico porque determina la dirección de la investigación. ¿Okay? La hipótesis nos da dirección a la investigación y no estamos divagando, conseguimos una información y no sabemos para qué la queremos, ¿verdad? Hay muchas personas que lo hacen de esa manera y no les resulta bien. En ese sentido, las hipótesis son posibles explicaciones o respuestas a la pregunta que se formulan antes de comenzar a buscar los datos y que se constatarán mediante análisis de los datos para posteriormente realizar inferencias, interpretaciones, generalizaciones, conclusiones o predicciones. Bien, vamos a leer esta cita.
Stewart en el 2017 señaló que los científicos necesitan examinar investigaciones previas en la misma área y seleccionar un diseño experimental para utilizar que les ayude a encontrar los datos que respalden o rechacen sus hipótesis. En otras palabras, la revisión de literatura le provee información al investigador para determinar el diseño de la investigación, el que debe estar a tono con sus preguntas de investigación y con las hipótesis. Así que no nos podemos mover a investigar si no hemos revisado la literatura, porque la literatura me va a dar luz de qué han hecho otras personas, qué han encontrado, y por ahí yo sustento mi nueva investigación. La hipótesis de investigación, ahora vamos ya a ir entrando en el asunto, son nulas, alternativas o alternas, direccionales, no direccionales y causales. Vamos a verlas rápidamente. Comenzamos con la hipótesis nula. Las dos hipótesis más conocidas entre los estadísticos son la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o alterna. Una depende de la otra. De acuerdo a Mario Triola, recuerden que Mario Triola es la referencia principal de este curso. De acuerdo a él, la hipótesis nula, denotada por H sub 0, es la afirmación de que el valor de un parámetro de la población, como sería una proporción, una media o la desviación estándar, es igual a un valor aseverado. Las siguientes son hipótesis nulas típicas. Bien, vamos a ver poco a poco. La hipótesis nula habla de igualdad, ¿ok? De que no hay diferencias estadísticamente significativas. Eso es lo que hace la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que se pone a prueba, no es la alterna. Veamos esto. Hipótesis nula, dice aquí la primera, la proporción es igual a 0.5, ¿ok? La proporción es igual a 0.5. Otra hipótesis nula, igual, habla de igualdad. La hipótesis nula dice mu, que es la media poblacional, es igual a 98, es igual a 98.6. Así que cuando yo determine la media poblacional, si yo retengo esa hipótesis nula es porque conté evidencia suficiente en los datos, ¿verdad?, de que la media poblacional es igual a ese valor, 98.6. Otro ejemplo de hipótesis nula es este, ¿verdad? La desviación estándar es igual a 15. Cuando yo ponga a prueba esta hipótesis, si encuentro que la desviación estándar es igual a 15, retengo esa hipótesis nula de igualdad. Si la desviación estándar es distinta, pues la tengo que rechazar. Y para eso, ya mismo vamos a hablar un poquito de cuál es el marco de referencia para poder rechazar o retener la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos que es verdadera, ¿verdad? Estamos suponiendo a priori, estamos suponiendo de que la hipótesis nula es verdadera y es la que vamos a poner a prueba. Y no llegamos a una conclusión para rechazar o no rechazar, y llegamos a una conclusión para rechazar o no rechazar, nunca diga aceptar, para rechazar o no rechazar, me refiero a retener, rechazar, no rechazar es retener la hipótesis nula, y eso va a depender de la información que encontremos en la investigación. Vamos a ver ejemplos de hipótesis nula. La hipótesis, aquí de distintos ejercicios. Por ejemplo, la primera hipótesis nula dice, la frecuencia de enfermedades cardíacas es independiente del peso corporal promedio de los ciudadanos de una ciudad del norte de los Estados Unidos. Más adelante voy a explicarles qué es cuando habla de independiente, pues se refiere a un ejercicio de asociación de variables. Vamos a ver la segunda. La hipótesis nula dice, no existe relación estadísticamente significativa entre el promedio de frecuencia de enfermedades cardíacas y el peso corporal promedio de los ciudadanos en una ciudad del norte de los Estados Unidos. Esa es otra hipótesis nula, ¿verdad? Pero es para otro tipo de investigación. Ahí habla de relación. Vamos a ver el tercer caso. Hipótesis nula dice, no existe
diferencia estadísticamente significativa entre el peso corporal promedio de los ciudadanos existentes en la ciudad del norte de los Estados Unidos y en otra ciudad del sur de los Estados Unidos. Así que miren cómo se redactaría, ¿verdad?, en símbolo esa hipótesis nula. La media, el promedio de los ciudadanos del norte, de la ciudad del norte, es igual, estamos diciendo que no hay diferencias, si no hay diferencias son iguales, con el promedio de los ciudadanos de una ciudad del sur de los Estados Unidos. Bien, entonces cuando hacemos la investigación asumimos como verdadera, por lo tanto ponemos a prueba eso, por lo que realmente uno pretende es no encontrar eso, porque si no, pues entonces no puede, si fuera un efecto, pues no podría decir que fue efectivo, ¿verdad? No podría ir al próximo paso, determinar la efectividad. Hipótesis nula. No existe diferencia estadísticamente significativa entre el peso corporal promedio de los ciudadanos residentes en una ciudad del norte de Estados Unidos antes y después del tratamiento. Fíjate que ahí ya esto es meramente observacional, ¿verdad? Porque ahí yo lo que voy a hacer es mirar el peso corporal promedio de los Estados Unidos, no voy a hacer ninguna intervención. Voy a coger el peso de los del norte y voy a compararlo con el peso del sur. Ahí es observacional. Pero aquí, en esta otra, dice, no existe diferencia estadísticamente significativa entre el peso corporal de ciudadanos de una ciudad en el norte de los Estados Unidos antes y después del tratamiento. ¿Bien? Antes y después del tratamiento. No dije cuál tratamiento, ¿verdad? Que antes y después del tratamiento ya hay una intervención, un tratamiento. Por lo tanto, ya este estudio es experimental y es longitudinal. ¿Por qué? Porque hay un antes y hay un después. La hipótesis nula es el promedio de ese ciudadano residente en la ciudad del norte de los Estados Unidos antes, y aquí el peso corporal promedio de los ciudadanos, la media, de esos ciudadanos residentes en la ciudad del norte de los Estados Unidos después del tratamiento. Van viendo que hay distintos ejercicios y de acuerdo a los distintos ejercicios se redactan las hipótesis nulas. Veamos la otra hipótesis nula. El promedio del peso corporal ciudadano de una ciudad del norte de los Estados Unidos es estadística y significativamente igual al promedio del peso corporal nacional. Otra investigación distinta, porque aquí estoy comparando los de esos ciudadanos, ¿verdad? El promedio de los ciudadanos de la ciudad del norte de los Estados Unidos es estadística y significativamente igual al promedio del peso corporal nacional. Pues yo tengo que ya saber de arranque cuál es el promedio del peso corporal anual. Así que lo dejen en blanco ahí para que lo podamos hacer conjunto. Hipótesis nula dice, de la media muestral, que es de esa ciudad del norte, es una media muestral, es igual ¿a quién? Al promedio nacional. Pues entonces, si ese es que mu, es igual a mu. Eso es hipótesis nula, que habla de igualdad. Sin embargo, tenemos las hipótesis alternas, o sea que una va acompañada de la otra, una depende de la otra. Triola indicó que la hipótesis alternativa o alterna se denota por H sub 1, H sub A o H sub A mayúscula o H sub A mayúscula. Ok. La hipótesis alterna es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. También se le conoce a la hipótesis alterna, es la que se le conoce como hipótesis de la investigación, de acuerdo a Mario Triola. A continuación se presentan 9 ejemplos diferentes de hipótesis alternativas que incluyen proporciones, medias, desviaciones estándar, ¿verdad? ¿Cómo se redacta en términos de proporciones? Pues mire, hipótesis alterna, la proporción es mayor que 0.05. Vieron que la nula decía la proporción es igual a 0.05, porque recuerden que la nula habla de igualdad, ¿verdad? Que no hay diferencias. Pues aquí esa proporción o es mayor o es menor o es distinta.
de acuerdo a eso, en el próximo módulo vamos a hablar de las colas. ¿Okay? Hay pruebas de una cola a la derecha, una cola a la izquierda o de dos colas. Las medias, mírenlo aquí. Aquí tenemos que tiene una media mayor que 98.6. Recuérdense que la hipótesis nula decía que eran iguales. Pues aquí le dice o es mayor, o es menor, o es distinto. En el caso de la desviación estándar, aquí también le puso ejemplo. La hipótesis dice la desviación estándar es mayor que 15, es menor que 15 o es distinto a 15. Porque la nula lo que decía era que la hipótesis nula era igual. Pues la alterna te presenta distintas alternativas. Bien. Vamos a ver ejemplos de hipótesis alternas entonces. Hipótesis alterna 1 dice que la frecuencia de enfermedades cardíacas es dependiente. Ahora la nula decía que era independiente. Ahora dice la frecuencia de enfermedades cardíacas es dependiente del peso corporal de los ciudadanos. O sea que varía. La frecuencia varía. Lo que está diciendo la alterna es que la frecuencia varía de acuerdo al peso corporal. Eso es lo que te está diciendo ahí en la alternativa. En la nula decía que no, que es independiente, que no importa el peso corporal, la frecuencia se queda igual. En la alternativa próxima dice, existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia de enfermedades cardíacas y el peso corporal. La nula decía que no existe diferencia, que eran iguales. La relación, que eran iguales. Aquí en este caso dice que existe relación estadísticamente significativa entre la frecuencia de las enfermedades cardíacas y el peso corporal de los ciudadanos de una ciudad del norte de los Estados Unidos. Vamos al próximo ejemplo. Dice, existe diferencia estadísticamente significativa entre el peso corporal promedio de los ciudadanos residentes en una ciudad del norte de los Estados Unidos y entre otras ciudades del sur de los Estados Unidos. Entonces, le incluía ahí la nula para que pudieran entenderlo. ¿Bien? La alternativa, la nula lo que hablaba era de igualdad. Lo habíamos visto anteriormente. Pues la alternativa hablaría en ese caso, si existe diferencia estadísticamente significativa, hablaría, en vez de decir aquí nulo, aquí tendría que escribir 1 o A minúscula o A mayúscula y de escribir aquí no son iguales. Porque aquí en este caso no está diciendo es mayor o es menor. Simplemente está diciendo que existe diferencia estadísticamente significativa. O sea que no son iguales. No son iguales. Pues entonces aquí va el signo de desigualdad. Veamos este otro caso. Entonces, hipótesis alternativa. ¿Existe diferencia estadísticamente significativa entre el peso corporal promedio de los residentes? La computadora me está guardando las palabras en inglés. Es una ciudad del norte de los Estados Unidos antes y después del tratamiento. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? La nula era esta. Pues entonces, ¿cómo va a ser la alternativa? La hipótesis alterna. H sub 1, el promedio antes es distinto al promedio después. Así que se arreglaría eso. Y la última dice, el promedio del peso corporal de los ciudadanos de una ciudad del norte de los Estados Unidos es estadística y significativamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la alternativa. Allá hablaba de igual al promedio del peso corporal nacional. Así que ya ven cómo se alinea la nula con la alterna. Y aquí le obtuve del libro de Mario Triola cómo él habla del proceso de identificación de la hipótesis nula y la alterna. Dice, primero, identifique la aseveración o hipótesis específica a probarse y exprésela en forma simbólica. ¿Verdad? Dele la forma simbólica que debe ser verdadera cuando la aseveración original es falsa. De la forma simbólica de que debe ser verdadera cuando la aseveración original es falsa. De las 12 expresiones simbólicas obtenidas hasta ahora, permita que la hipótesis alternativa, H1, sea la que no contenga igualdad.
De manera que la hipótesis alternativa utiliza los símbolos menor, mayor o distinto a, ¿verdad? Permita que la hipótesis nula sea la expresión simbólica que el parámetro igual a el valor fijo que se somete a consideración. Bien sencillo, esto como un resumen de lo que hablamos previamente. Pero la hipótesis nula y la alternativa no son los únicos tipos de hipótesis, sino que existen también otras, ¿verdad? Por ejemplo, las hipótesis direccionales o no direccionales y las causales. La hipótesis direccional es otro tipo, vuelvo y repito. Esta especifica la dirección esperada de la relación que se asume existe entre dos variables. La hipótesis no direccional enuncia la relación entre las variables, pero no predice la naturaleza de dicha relación. Se recomienda menos la no direccional por lo limitado, lo llano de su planteamiento. Vamos a ver ejemplos aquí. A mayor el nivel de compensación, por el trabajo, se espera que mayor el nivel de satisfacción de los empleados. A mayor el nivel de compensación, ¿verdad? Entre más la compensación, no sé si en la cámara se está viendo bien el diagrama, la ilustración con las manos. A mayor la compensación, yo esperaría que mayor fuera la satisfacción de los empleados. Eso sería una hipótesis direccional. La otra dice, la satisfacción de los empleados se relaciona con la compensación que reciben en una industria hotelera de reconocimiento mundial. Ahí lo que dice es que se relacionan, ¿ven? Así que esa es muy llanita, por eso es que no la recomendamos tanto. Esa es no direccional. Stewart, en el 2017, las referencias siempre están ubicadas en la presentación, indicó que las hipótesis causales, que es el otro tipo de hipótesis, se utilizan en ciertas investigaciones que involucran la medida del grado de influencia de una variable sobre la otra. En tales casos, el investigador establece la hipótesis en términos de los efectos de las variaciones en un factor en particular sobre otro factor. Esta hipótesis causal se dice que tiene dos variables porque especificados aspectos, o sea, perdón, porque parece que está mal parafraseado. Esta hipótesis causal tiene que reflejar causa y efecto. Al verificar tal hipótesis, el investigador necesita utilizar técnicas estadísticas para demostrar la presencia de una relación entre la causa y el efecto. Tales hipótesis, refiriéndonos a las hipótesis causales, también necesitan que el investigador establezca la posibilidad de que el efecto sea resultado de una causa diferente a la que se obtuvo examinando en la investigación. Es bien sencillo. Vamos a ver los ejemplos. La aprobación de una serie de 3 secciones de adiestramiento profesional referente a manejo adecuado de riesgo es estadística y significativamente efectiva. Fíjense que aquí no habla de diferencias, aquí habla de efectividad. Es estadística y significativamente efectiva para incrementar el promedio de producción diaria de empleados de línea de producción inicial en una industria textil del oeste de Puerto Rico. Ahí claramente se ve la causa, la aprobación de la serie de sesiones de adiestramiento por parte de los empleados de la línea de producción inicial. Eso es la causa. ¿Qué es lo que esa variable independiente, ¿verdad? Que es la causa, logra en la dependiente, que es el efecto, un incremento en la producción diaria de parte de los empleados de la línea de producción inicial. Esos empleados son de producción inicial en una industria textil del oeste de Puerto Rico. Bien, es computadora. De vez en cuando me cambia inglés, español, ahí lo entrelaza y después pues no le doy el proofreading necesario, así que me disculpan. Definición operacional. El concepto hay que siempre en el capítulo 1 usted tiene que tener las definiciones operacionales, ¿verdad? De los conceptos.
El concepto de aprobación en este caso, en esta investigación, se refiere a haber participado, obtenido una calificación satisfactoria en esta serie de 3 secciones de adiestramiento profesional y por ello. Bien, así que fíjense que este curso de estadística también yo lo estoy amarrando con el curso de investigación, muy importante, de metodología de investigación. Estadístico de prueba, ahora vamos a ir metiéndonos más profundo, ¿bien? Existen 2 métodos decisionales principales. Un método decisional en estadística es el tradicional, es verificar el resultado del estadístico de prueba para ver si se retiene o si se rechaza esa hipótesis nula. Y el otro método, que es el no tradicional, es el del p-value, ya lo voy a explicar. Vamos a ver primero, bien, el estadístico de prueba, ¿verdad? El método decisional a través del estadístico de prueba. El estadístico de prueba, de acuerdo a Triola, es un valor que se utiliza para tomar la decisión respecto a la hipótesis nula, lo que le estoy diciendo, y se calcula convirtiendo el estadístico muestral, como es la proporción muestral, la media muestral o la desviación estándar muestral, en una puntuación. Ejemplo, Z, T o Chi-square. Bajo el supuesto de que la hipótesis nula, nuevamente, como lo había mencionado anteriormente, es verdadera. Así que estos son los estadísticos de prueba más utilizados para proporciones, Z. Para prueba de medias, Z o T. Y eso va a depender si nosotros conocemos la varianza poblacional o no la conocemos. Bien, o la desviación estándar poblacional o no la conocemos. Estadístico de prueba para desviación estándar, que sería la chi-square. Esta es la fórmula. Como esto no es un curso de estadística matemática, nosotros no vamos a entrar en la fórmula, nada. Es que para ustedes tengan un conocimiento de que esto existe. Cuando vayan a preparar sus investigaciones, cuando su empleado le haga la investigación, usted tenga un panorama para que usted pueda tomar decisiones. Pero aquí le falta algo. ¿Cómo fue el método decisional? Usted le va a decir. ¿Usted decidió por estadísticos de prueba o usted decidió por el p-value para determinar las diferencias entre esto y lo otro, ¿verdad? Antes y después, grupo control o grupo experimental? A eso es que yo lo estoy llevando. Vamos a ver el otro método decisional en la inferencia estadística, el p-value. Este es el más que yo recomiendo, el más sencillo. Bien, inclusive los programados como el SPSS me lo da automáticamente. Es la significancia, ¿verdad? Me dice sig. Eso es el p-value lo que me está dando ahí. Veamos. Es considerado método de decisión no tradicional. El p-value es una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Recuerden que la nula es la que se pone a prueba. Las probabilidades más bajas proporcionan una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula. ¿Bien? Por ejemplo, si el p-value, esa probabilidad, ¿verdad? Ese p-value sale menor o igual al alfa. Ya habíamos discutido el alfa, que era el nivel de significancia, ¿lo recuerdan? El alfa puede ser 0.05. Él va a ser el más utilizado aquí. Si el p-value me diera menor o igual al alfa, si me diera 0.003, es menor que 0.05. Es un ejemplo. Las variables tienen una conexión estadísticamente significativa. El investigador, entonces, como hay una conexión, puede ser una asociación, una relación, o existe una diferencia, ¿verdad? Pues entonces, esa diferencia es estadísticamente significativa, esa asociación es estadísticamente significativa, esa relación es estadísticamente significativa. Entonces escribo la palabra aquí, conexión. El investigador debe rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula hablaba de que había igualdad, que no existía que eran independientes, que no había la relación, que no había diferencia. Eso es lo que decía la nula. Pues aquí yo tengo que rechazar eso, porque
el punto 003 es menor o igual a 0.05, que es el alfa, el valor crítico, pues entonces hay que rechazar la hipótesis nula. Si el p-value es menor que o igual al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay una conexión, estoy usando la palabra conexión para hacerlo más general, estadísticamente significativa entre las variables. Eso es lo que habla. El p-value me da a mayor, si el p-value me da mayor que el alfa, digamos, el p-value me dio a punto 83, mayor que 0.05, ¿verdad? El valor crítico, lo habíamos visto anteriormente, nivel de significancia. No se puede concluir que las variables están asociadas, por ejemplo, están conectadas, diría yo para hacerlo más amplio. El investigador no puede rechazar, debe retener la hipótesis nula, pero es como dice Triola en su libro. Usted puede decir que una persona, cuando va al tribunal, el juez puede determinar que la persona o es inocente, culpable, pero si no hay la evidencia suficiente, ¿verdad?, para hacerlo inocente o culpable, decimos que es no culpable. Pues eso mismo pasa con la hipótesis nula. En el caso de la hipótesis nula la retenemos, decimos que es no culpable. No tenemos todavía, no existe la evidencia suficiente para decir que es totalmente inocente. Ese es el mejor ejemplo que da Triola y yo siempre lo traigo en mis clases. Así que si el valor P, el p-value, da mayor que el alfa, ¿verdad?, que es el nivel de significancia, no se puede rechazar la hipótesis nula porque no hay suficiente evidencia. Los datos no me proveen suficiente evidencia para concluir que las variables están conectadas. Esto es aquí, por eso es que este módulo es esencial y le dediqué tiempo en 2 videoconferencias porque esto es importantísimo. De aquí en adelante se nos va la vida en el curso. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo. Si resultara en un p-value igual a 0.036, me ha parecido al que dije ahorita, debido a que el p-value es menor que el alfa, ¿verdad? El p-value 0.36 cayó aquí, 0.26 menor que el alfa, porque el alfa es 0.05. Se rechaza la hipótesis nula. Se puede concluir que las variables están conectadas. ¿Bien? Están estadísticamente conectadas, o significativamente conectadas, debía haber dicho, ¿verdad? Y que esto lo que me dice es cuán fuerte es lo que usted encontró. Pero pueden haber errores de decisión. Y hay error tipo 1 y tipo 2, ¿bien? Vamos a ver. La hipótesis nula, recuerden que es la que se pone a prueba. O la pueden conseguir que la hipótesis nula es cierta o es falsa, ¿verdad? Si la hipótesis nula resulta cierta, lo correcto sería retenerla, mantenerla, ¿verdad? No rechazarla. Eso sería lo correcto. Pero sería un error tipo 2, disculpen, ¿qué me pasó? Sería un error tipo 2, yo no rechazarla, ¿verdad? Perdón, no rechazar, sería un error tipo 2 que la hipótesis nula fuera falsa y yo no la rechazara, que la mantuviera. Ese error tipo 2 se le conoce como error beta. Veamos el otro caso. Si la hipótesis nula es verdadera y yo si es verdadera y yo la rechazo, estoy cometiendo error tipo 1. ¿Por qué? Porque debía haberla que no rechazado, mantenerla. Pero si la hipótesis nula resultara falsa, lo que sería correcto es rechazarla. Lo que sería correcto sería rechazarla porque la hipótesis nula me salió falsa. ¿Bien? Y ahí habla también de la potencia del contraste, que no lo voy a tocar en este curso, pero para que sepan, esos son los tipos de errores. Tipo 1 sería una hipótesis nula que fuera verdadera, usted la rechazara.
Y un error tipo 2 o beta sería que la hipótesis nula fuera falsa y usted no la rechazara o la retuviera. Bien. Con práctica, no se preocupen que con práctica esto se va a dominar. Bien, vamos ahora, entonces las pruebas de hipótesis, comenzamos entonces con los distintos tipos de investigación. Las vamos a ir encajando ahí. Vamos a hablar de la familia producto-momento en esta videoconferencia. En el próximo módulo nos seguimos adentrando en estos temas. Aquí vamos a ver la asociación, la concordancia y la relación. Comencemos con la asociación entre las variables utilizando el estadístico de prueba correcto. Veamos. Comienzo hablando de que esto es una familia, la familia de la asociación de variables, producto-momento. Cuando encontramos una asociación estadística entre dos variables, no podemos concluir que una variable sea la causa o la que afecta directamente a la otra. Aquí no hacemos eso. A la familia de asociación de variables se le conoce como producto-momento. Por ende, se establecen generalizaciones referentes a la muestra seleccionada en el momento particular de la investigación, pero se dificulta establecer conclusiones de causa y efecto. Así que en este momento nosotros vamos a hablar de causa y efecto. Ustedes vieron cuando estaba hablando de la hipótesis nula, pues hay distintos tipos de hipótesis nulas. Pues vamos a hablar de los primeros ejemplos que le di, no el de causa y efecto. Entonces, vamos a ver, asociación, concordancia y relación pertenecen a la familia de producto-momento. Otro de los autores que yo, de mis favoritos para este tema este curso de estadística es Privitera. Según Privitera, las pruebas paramétricas se pueden utilizar con datos continuos. Las paramétricas con datos continuos. En el próximo módulo vamos a estar hablando más. Que pueden ser distribuidos normalmente en la carpana, ¿verdad? Y principalmente medidos por variables intervalos y razón. Sin embargo, las pruebas no paramétricas, dijo él, se utilizan para probar hipótesis que no se utilizarán para realizar inferencias respecto a los parámetros de una población, probar hipótesis respecto a datos que pueden tener cualquier tipo de distribución, ¿verdad? No solamente la de la campana, y analizar datos medidos en escalas nominales u ordinales categóricos. La asociación de variables se utiliza para determinar si una variable categórica, específicamente, eso entonces no paramétrico, ¿ok? Si una variable categórica es dependiente de la otra. Y son dependientes. Si están conectados entre sí, esa variable 1, variable 2, si están conectados, debido a que las variables o las variables son categóricas, se dice que es un ejercicio no paramétrico. Denle para atrás y para adelante a esta parte del video porque necesitan entenderlo bien. Aquí esto es un asunto muy esencial. Usted tiene que dominar para los próximos módulos. Prueba de la chi-square para asociar variables. ¿Bien? Chi-square o chi cuadrado. X estilizada al cuadrado. Eso es chi-square. Véanlo aquí. Se utiliza para probar hipótesis referentes a la discrepancia entre las frecuencias observadas y las esperadas en dos o más categorías nominales. La prueba de ajuste de bondad chi cuadrado se utiliza para apoyar la hipótesis nula. Contrario a las paramétricas, esta prueba es una de las pocas que se utilizan para confirmar que la hipótesis nula es cierta. Por ejemplo, si la frecuencia observada en una investigación era igual a la que se esperaba de los estudiantes que dormían durante el día, las alternativas eran si dormía o no dormía, ya que resultó en una chi-square, que es lo más importante aquí. Recuerden que esto es para asociar variables, y asociar es determinar que esta variable es dependiente de la otra, están conectadas, ¿bien? Las enfermedades cardíacas conectadas con el peso corporal. Eso es solamente decir que están conectadas, eso está conectado, está asociado.
una cosa es dependiente de la otra. Por eso la hipótesis se redacta en términos de dependencia. La hipótesis nula es independiente, ¿ok? Independiente, no son diferentes, son iguales, independientes. Y la hipótesis alterna habla de dependencia. Pues miren, una chi-square que me resultó en 5.06 para un alfa, fíjense que aquí está el nivel de significancia de 0.05 y los grados de libertad de igual a 1, bien, y que los grados de libertad es un proceso que es la cantidad de columnas que tiene esa tabla de, la tabla, ahora mismito, la cantidad de columnas menos 1 multiplicado por la cantidad de filas menos 1. Esos son los grados de libertad. Habla de contingencia. Que la chi-square es igual a, me dio a 5.006. Grado de libertad, los grados de libertad, perdón, y el nivel de significancia alfa son los que me van a ayudar a buscar en la tabla para ver si este valor quedó distinto a este, ¿verdad? Donde quedó referente a esto, al valor crítico de la tabla, ¿cómo me quedó esto? Entonces veo que este valor es mayor al valor crítico que sería el que corresponde a esto. Es mayor. En otras palabras, la frecuencia observada de esperada están asociadas porque dio mayor. Pero eso se ve mejor cuando uno va a la gráfica, a la tabla, que ya mismito la voy a mostrar. Para que volvamos. Ahora lo que estoy es como introduciéndolos al tema. Vamos a ver cómo sería las hipótesis para asociar variables. La hipótesis nula sería la variable categórica 1 es independiente de la variable categórica 2. ¿De qué palabra importante aquí? No dice asociar, o no está asociada, o está estadísticamente, significativamente asociada. No dice eso, dice independiente. La hipótesis alterna dice la variable categórica 1 es dependiente de la variable categórica 2. Veamos un ejemplo. Mientras el doctor Ortega ofrecía una conferencia, escuchó a un grupo de directores académicos de distintas universidades dialogar respecto a la resistencia de algunos profesores y profesoras de la tercera edad a integrar la tecnología en la sala de clase. Eso suena, ¿verdad? Lo que la gente se queja, que los profesores no quieren usar la tecnología. A él le pareció mera especulación de los académicos. Por ello, preparó una investigación para determinar cuán independiente es la actitud de los profesores universitarios del país de su corte de edad. ¿Bien? Así que me imagino que él escribió aquí. La actitud de los profesores es independiente del cohorte de la edad. La actitud de los profesores es dependiente de la actitud del cohorte de la edad. Esa es la hipótesis nula y la alterna. Aquí está la tabla de contingencia. Ahorita como que se me dio un lapso mental y se me olvidó un nombre tan conocido como la tabla de contingencia. Y aquí está cómo salió. Miren, la actitud hacia la integración de la TIC, favorable, indiferente, desfavorable. Fíjese que esto es categórico, cómo contestaron esta variable, y esto también es categórico. Ambas son ordinales, ¿verdad? Favorable, indiferente, desfavorable. Aquí le da por niveles de edad. Bien, así que como son categóricas, podemos utilizar, y lo que pretendemos, lo que pretendía es, lo único que pretendía es asociarlo, a ver si eso está relacionado, si están asociados, perdón, la palabra relacionado no va aquí, asociados, si están conectados la actitud hacia el TIC con el corte de la edad. Eso es lo único que él pretendía. Así que él informó una chi-square de 4.84, ¿verdad? 4,84 centésimas. Mire la tablita aquí. Bien. Él busca los grados de libertad. ¿Por qué sería 4 los grados de libertad? Bueno, aquí hay 3, le había dicho que los grados de libertad se determinaban 3, aquí hay 3 posibles contestaciones, menos 1, son 2, por, otra vez, 3 menos 1 es 2, 2 por 2, 4. Así que cuando él va aquí, va a buscar los grados de libertad 4, pero el alfa
.05. Mírala aquí, que es el más que utilizamos. Así que mire, lo que se esperaba que pasara fuera 9.44877. Eso era lo que se esperaría para ese alfa y para esos grados de libertad. Pero lo que le resultó fueron 4.84. ¿Para dónde está 4.84? 4.84, ¿para dónde está? ¿Para aquí o para acá? Está para acá. Está por aquí. Este intermedio por aquí está. Vamos a ver qué él dijo. La probabilidad para el alfa con 4 de libertad, pues aquí está escrito. En la chi-square resultó en 4.84, que quedó por aquí. Que es un valor que está por debajo, sí, está por debajo de la probabilidad esperada de 0.05 para 4 lados de libertad. Bien. Por lo tanto, aquí hay un error, aquí debe ser un 7 también. Por lo tanto, el valor está por debajo de la zona de rechazo de la hipótesis nula, enmarcada por el 0.05. Así que esta, pues si usted se fija, esta sería la zona de rechazo. De aquí para acá, es como si este dibujito estuviera aquí. De aquí para acá sería la zona de rechazo enmarcada por el alfa, ¿verdad? Que es como si yo moviera este dibujo y lo pusiera aquí, que está en la zona de rechazo. El valor que se encontró está por debajo de la zona de rechazo de la hipótesis nula enmarcada por el valor crítico. Entonces se retiene la hipótesis nula, indicando, retiene, porque está acá. Esta es la zona de rechazar la hipótesis nula y esta es la zona de retención de la hipótesis nula. Por lo tanto, entonces se retiene la hipótesis nula, indicando que la actitud de los profesores universitarios del país referente a la integración de la tecnología es independiente del cohorte de la edad al que pertenecen. Entonces, ¿qué eran? Especulaciones de los académicos, de acuerdo a esta investigación. Una variante de los diseños longitudinales consiste en medir una misma variable dicotómica nominal, como la de son éxito o fracaso, a favor o en contra, entre otras, en dos momentos o tiempos diferentes. Aquí es en dos momentos o tiempos diferentes, ¿verdad? Un antes y después. Esta situación ocurre en diseños experimentales de antes y después, donde se mide antes y después de alguna intervención o tratamiento. O simplemente se espera medir la misma variable a los mismos sujetos luego de transcurrido cierta cantidad de tiempo. Así que ahí, en ese caso, como no hubo una intervención, no hubo un tratamiento, es observacional. Hay dos posibilidades, ¿verdad?, de hacer este tipo de ejercicio. A este vamos a estar utilizando una modalidad de la chi-square que se llama chi-square de McNemar. Miren la tabla de contingencia, ¿verdad? Aquí tenemos la actitud del estudiante respecto a la solución de problemas en matemáticas. ¿Fue buena o mala? ¿Cuándo? ¿Antes de un laboratorio de enseñanza que integró la enseñanza lúdica o después de ese laboratorio de enseñanza lúdica? Y esta es la tabla de contingencia, ¿verdad? Aquí están donde se distribuyeron los participantes. La hipótesis nula decía, las proporciones de la actitud de los estudiantes respecto a la solución de problemas en matemáticas son iguales, sí, porque la nula habla de igualdad. No se confundan con este 1. Este 1 es porque había más de una hipótesis nula en esa investigación. ¿Bien? Son iguales antes y después de la participación de ellos en un laboratorio que integra enseñanza lúdica. Fíjense que lo que quiere decir aquí igual es que son independientes del momento. Independientes del momento. Así que esto es asociación. Como es asociación, usamos la chi-square de McNemar. Para contrastar esta hipótesis, el estadístico McNemar, ¿verdad?, de 1947, compara los cambios que se producen antes y después de ambas direcciones, determina la probabilidad de encontrar ese número concreto de cambios si las proporciones antes y después fueron iguales, o sea, son independientes del momento. Se puede rechazar la hipótesis nula, que hablaba de igualdad, ¿verdad?, o de independencia, cuando los cambios es en una dirección, por ejemplo, a favor o en contra,
sean significativamente más numerosos que los cambios en la otra dirección. Eso es lo que pasa aquí. ¿Bien? Vamos a la tablita. ¿Bien? Los cambios hacia una dirección a favor o en contra, de positivo a negativo, de negativo a positivo, ¿verdad? Eso es lo que va a ver la chi-square de McNemar. Utiliza la tabla de valores de chi-square, igualita, vamos a usar la misma tabla que vimos ahorita. Utiliza el ejercicio anterior para responder la siguiente pregunta. La chi-square de McNemar de la investigación resultó en 14.34. Para el alfa igual a 0.05. Fíjense, determinamos los grados de libertad, dio a 1. El valor del alfa, 0.05, con un grado de libertad. Veamos que en la tabla de chi-square, aquí, un grado de libertad y 5, el alfa de 0.05, este es lo que esperaríamos. Ese sería, ¿verdad?, el valor crítico, 3.8415. Eso sería lo que esperaríamos. ¿Qué pasó? Localice la p-value para McNemar que resultó de la investigación de la tabla de chi-square. ¿Dónde se ubicó el valor que encontramos? 14.34. Vamos para atrás. ¿Dónde queda 14.24? En un alfa de 0.05 y un grado de libertad. ¿Dónde queda ese 14? Queda por acá. O sea, si queda por acá, aquí el valor crítico queda por acá, entonces cayó en el área de rechazo. El área de rechazo de la hipótesis nula. Ahí quedó en el área de rechazo de la hipótesis nula. Esta es la región crítica. Vamos a ver aquí. Dice, el valor P de la medicación es mayor, ¿sí? Que el valor P para el alfa. Salió así. ¿A qué conclusión se puede llegar utilizando el análisis previo? Bueno, si quedó para allá, se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula y estamos hablando de asociación, pues entonces es que son dependientes. Una cosa es dependiente de la otra. Así que las proporciones de la actitud de los estudiantes respecto a la solución de problemas matemáticos son iguales. Son iguales. Antes y después de la proporción se rechaza. No, porque la hipótesis nula lo que habla es eso mismo, de igualdad, de independencia. Pues eso no puede ser, no la puedo retener. La voy a rechazar. Las proporciones de la actitud de los estudiantes respecto a la solución de problemas matemáticos son distintos, son dependientes, ¿verdad?, del momento, son dependientes del momento en que participaron en el laboratorio, ¿verdad? Así que ahí está la cosa. Vamos al otro tipo de producto momento de la familia. Ya vimos la asociación, ahora vamos a la concordancia. La concordancia entre las variables utilizando el estadístico de prueba correcto. Esta es más sencillo. La concordancia pertenece a la familia producto momento porque no pretende establecer conexiones causa-efecto. Lo mismo. Concordar es coincidir, estar de acuerdo una cosa con otra. Por ejemplo, un grupo de evaluadores examinan un documento y cada cual emite una evaluación del mismo. Sin embargo, ¿verdad?, como hicimos cuando estábamos hablando de la validez de contenido. Sin embargo, se desconoce si el documento, al considerar a todos los evaluadores, puede ser considerado como útil para el propósito que fue creado. Así que vamos a mirar eso otra vez. Cuando tomamos un grupo de personas, de evaluadores, que van a estar examinando un documento, van a determinar si este documento es útil para el propósito que fue creado o no lo es. Para ello, tomamos las evaluaciones de todos ellos como expertos, y determinamos el grado de concordancia. ¿Cuánto de acuerdo están ellos? ¿Cuánto coinciden ellos? Si existe un grado alto de concordancia entre las evaluaciones, asumimos que podemos dar ese documento como útil. De lo contrario, si no tenemos un grado alto de concordancia, no lo podemos asumir que ese documento es útil para el propósito que fue creado. Bien, ¿cómo se redactan entonces las hipótesis de concordancia? Ya vimos cómo se redactan las hipótesis de asociación en términos de la nula como de independencia entre variables y la alterna como dependencia de las variables. Pues, las hipótesis para ejercicios de concordancia son similares a los de la asociación. La hipótesis nula
dice que las evaluaciones realizadas por los expertos del documento son independientes entre sí. ¿Ven? No están conectadas, no hay concordancia, no coinciden, no hay acuerdo. Esto indica que no concuerdan, los expertos están en desacuerdo los unos con los otros. Bien, en general, asumiendo que el instrumento para evaluar el documento posee calificaciones o ascendentes, para mayor grado con el mismo. El documento no es útil para su propósito al considerar las evaluaciones de todos los expertos. ¿Bien? Lo que esperaría que pasara es lo que dice la hipótesis alterna. Pero recuerden que siempre la que se pone a prueba es la hipótesis nula. La hipótesis alterna dice las evaluaciones realizadas por los expertos del documento son dependientes entre sí. O sea, aquellos que concuerdan, están de acuerdo, coinciden los unos con los otros. En general, el documento es útil para el propósito al considerar las evaluaciones de todos. Si es que salieron que todos ellos los evaluaron, ¿verdad? Top. Si fue que todos ellos evaluaron el instrumento como que no sirve, pues entonces ahí coincidieron todos de que no sirve. Pero estamos asumiendo de que todos ellos coincidieron de que el instrumento sí es útil. Bueno, entonces vamos a los estadísticos de concordancia. Tenemos la W de Kendall. El coeficiente W de Kendall es un estadístico que ayuda a determinar la concordancia entre las variables. Vamos a conocer otro ya mismito. En el caso anterior, la evaluación de cada experto es una variable con diversas opciones de respuesta, niveles de total de agrado hasta total desagrado, niveles de total agrado a total desagrado. Recuerden que si son niveles, estamos hablando de categoría. La W de Kendall también puede utilizarse para asociar más de dos variables. Miren qué importancia. No solamente para concordancia se puede usar la W de Kendall, sino también para asociar más de dos variables, porque cuando estuvimos viendo la chi-square era solamente para dos variables. En la chi-square de Mannheim, que era antes y después. El valor del coeficiente W de Kendall oscila entre 0 y 1, donde 1 significa una concordancia o desacuerdo total entre las variables de los expertos. Perdón, ahí hay un grave error. Aquí dice una concordancia o acuerdo total entre las variables. Esto hay que corregirlo. Entre las variables, o sea, entre los expertos. Y 0, una ausencia total de concordancia, o sea, en otras palabras, un desacuerdo total entre los expertos. Es bien fácil lo de concordancia. También para concordancia se puede usar la capa de Cohen. Bien, esta se utiliza cuando se pretende determinar la concordancia entre dos variables de tipo categórico. Otra vez lo mismo. Bien, contribuye a determinar el grado de acuerdo que existe entre las dos si se cuenta con diversas pruebas diseñadas específicamente para ello. Para el caso de más de 2 evaluadores, clasificaciones, métodos, Fleiss realizó el método de Cohen, por lo que a veces se le conoce también como la capa de Fleiss y no de Cohen. Es necesario recordar que una medida simple de concordancia sería la proporción de coincidencia frente al total de sujetos. Si capa es 0, significa que la concordancia observada coincide con lo que ocurriría por puro azar o por casualidad. Valores positivos señalan mayor concordancia que lo que se esperaría por el puro azar. Si el resultado fuera 1, se trataría de una concordancia perfecta. Si capa toma un valor negativo, en este caso también llega hasta lo negativo, significa que existe una discordancia, que solamente la tabla 2 por 2 podría llegar hasta negativo 1, lo que señalaría una discordancia total entre las dos clasificaciones o evaluaciones. Aunque siempre es una escala subjetiva, Landis y Koch propusieron unos límites para el grado de acuerdo estimado por el resultado del cálculo de capa. Bien. Y aquí está. Bien. Si es menor, si la capa de Cohen te da menor de 0, o sea, da un número negativo, esa gente están
en desacuerdo. Las evaluaciones están en desacuerdo. Si te da entre 0 y 0.2, es insignificante. Lo que sería muy bueno, y es lo que esperaríamos, es que la capa de COE me diera de 0.8 a 1, que me dice esas evaluaciones concuerdan. Ellas concuerdan. Así que como concuerdan, pues lo podemos considerar como algo a nuestro favor. ¿Bien? Que es lo que esperaba. Bien, vamos entonces al último ejercicio, ¿verdad? Producto momento. Es la relación entre variables utilizando el estadístico de prueba. Correlación es la parte de la estadística, la relación es el ejercicio. ¿Qué es relacionar variables? La relación de variables pertenece a la familia producto-momento porque no pretende, otra vez, igual que la asociación y la concordancia, no pretende establecer una conexión causa y efecto. Eso no es. Es producto-momento. La relación no solo implica asociarlos, en este caso, asociarlos era, yo hacía hacia mis manos, era conectarlos, ¿verdad? Es decir, eran dependientes entre sí. En el caso de la relación, vamos a determinar cuánto están conectados, cuán fuerte es esa conexión y cuál es la dirección. ¿Ve? ¿Cuál es la dirección de esa conexión? Veamos, recuerden otra vez, vamos a lo mismo, conexión entre las preguntas y las hipótesis de relación. La pregunta en caso de relación dice así: ¿cuál es la relación entre el peso corporal promedio y la frecuencia de enfermedades del corazón en los habitantes de una zona rural del centro de Puerto Rico? Esa sería la pregunta. Pues entonces, fíjese que aquí voy a establecer una hipótesis direccional que la identifico con un 1, no alterna. Ahí no dice alterna. A veces personas ponen una D aquí. Bien, para evitar ese problema. O simple y sencillamente no ubican ningún número aquí. El problema es que en una misma investigación usted puede tener más de una hipótesis. Por lo tanto, siempre es bueno que le ubique un número para aquí subscrito para identificar cuál es una y la otra, para cuando haga la interpretación, pues no se le confunda. Pero hay personas que prefieren poner hipótesis direccional o no le escriben nada. Hipótesis, 2 puntitos. A mayor el peso corporal promedio, o sea que entre más va a ser el peso corporal promedio, que dice la otra, más alta la frecuencia, entre más para allá, más sube también las enfermedades del corazón en habitantes de una zona rural del centro de Puerto Rico. Así que ahora aquí no dice que el peso corporal, no lo dice, está conectado, está asociado, es dependiente, ¿verdad? El peso corporal ¿de qué? De la frecuencia de enfermedades cardíacas. Debería ser al revés. La enfermedad del corazón conectada, ¿verdad? Asociada, dependiente del peso corporal. Pues no, aquí dice que a mayor el peso corporal, ¿verdad? El peso corporal, variable independiente, mayor vamos a esperar que sea la frecuencia de enfermedad del corazón, es la dependiente, es la que se afecta, se altera. Vamos a ver ejemplos de variables de relación. Por la naturaleza, este tipo de hipótesis, de este tipo de ejercicios, se prefieren hipótesis direccionales como las siguientes. Son hipótesis direccionales. Aquí no hablamos de nula o de alterna. Hablamos de direccionales. A mayor la variable X, menor la variable Y. O a mayor la variable X, mayor la variable Y, que fue lo que vimos en el ejemplo. Entre más aumenta la variable X, más aumenta la variable Y. Son maneras de decir las hipótesis, de redactar las hipótesis de relación. Recuerden, no voy a escribir esto así, sino aquí va a escribir cuál es la variable de su investigación, que aparece en el título de la investigación, que aparece en el propósito de la investigación. Por supuesto, en la pregunta. Bien, entonces existen distintos coeficientes de correlación de acuerdo a las variables. Aquí le vamos a dar importancia a la R de Pearson, pero existen otros y quiero que los conozcan. Bien, para cada tipo de ejercicio, de acuerdo al tipo de variable, es que va usted a seleccionar el estadístico. Si usted tiene
un estadístico intervalo con intervalo, ¿verdad? La variable independiente es intervalo y la dependiente es intervalo, entonces sí va a usar la R de Pearson si se cumplen con los supuestos de normalidad, porque también tiene que ver que estos datos se distribuyan de manera normal, que también haya más de 30 personas o más en esa. Hay otras cosas que se tienen que determinar para poder decir, sí, vamos a usar una prueba, en este caso sería paramétrico, ¿verdad? La R de Pearson. Lo más que vemos en la investigación nuestra es que vemos escalas. Ordinal con ordinal, pues entonces utilizaríamos la Rho de Spearman. Pero si usted tiene menos de 10 personas, va a utilizar la Tau de Kendall. No sería la Rho de Spearman ni tampoco es la R de Pearson. Va a usar la Tau de Kendall. Si tiene una nominal con una ordinal, pues tiene que va a usar la visceral, la R visceral. Y así sucesivamente, no voy a entrarlo en mucho detalle porque los confundo, pero cuando ustedes estén en grados más avanzados, estén tomando estadísticas más profundas, que no sea estadística para la toma de decisiones, sino sea estadística matemática, van a tener que trabajar con todo este estadístico. Bien, ahí está hasta el coeficiente phi. Bien. El dicotómico natural, eso es explicación porque para darle explicación para aquellos que quieren entrar más en detalle, yo no voy a hacerlo, pero ahí ven los ejemplos de cómo, cuáles los estadísticos, le dan un poquito más de explicación. La diferencia, habla primero de lo que es el dicotómico natural, dicotómico artificial. El dicotómico natural es el que no se crea, que ya existe, para una variable ya existe. Pero cuando tú tienes una variable que no era por niveles, como por ejemplo las edades, las edades es una variable que es razón de 0 a lo que sea, es razón. Usted la puede poner en categoría, la verdad, la convierte a categoría, pues entonces la convierte a categoría, que si son dos categorías, pues se convertiría en un dicotómico artificial. Nada, no solamente existe correlación lineal, sino que existe otro tipo de correlación, ¿verdad? Que es como el eta, que utiliza cuando la relación se espera, no sea lineal. Nada, esos son detalles para conocimiento general, no se abrume con ellos, porque este curso no es una estadística matemática. Ahora, vamos a cómo esto sí es importante, porque este curso es de la toma de decisiones. Pues entonces usted sí tiene que conocer cómo se interpreta el coeficiente de correlación, por lo menos el de Pearson, ¿verdad? Recuerden que Pearson se usa si las dos variables son intervalos. Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson. Recuerden, si el coeficiente, la R, le da a 0, no existe correlación entre las variables. Las variables no están correlacionadas. Ahorita vamos a ver unos diagramas que nos van a ayudar, un diagrama de dispersión que nos va a ayudar a entenderlo. Si cae entre 0 y 0.5, otros autores le ponen hasta 0.33, dividen en 3 intervalos, ¿verdad? Esto, pues es débil. A mayor sube, lo que dice aquí en esta zona es que a mayor sube una, más sube la otra, ¿verdad? Pero en el caso del débil es que levemente sube la otra. Si cae por acá, yo diría entre 0.33 y 0.67, estamos hablando de una relación positiva moderada, así que a mayor sube una variable, moderadamente sube la otra. ¿Bien? El ángulo de la inclinación es moderado, pero la perfecta sería que llegue a 1, que a mayor sube una variable, entre más sube una variable, mucho más sube la otra, ¿verdad? Eso sería una relación positiva fuerte. Y lo mismo sucede acá, que al revés. Entre más sube una variable, más disminuye la otra. Entre más sube una variable, más disminuye la otra. Veamos con la gráfica. Bien, el diagrama de dispersión. Dice, esto es una relación fuerte, una correlación lineal positiva. Aquí es positiva, porque la R está cerca de 1,
Aquí una correlación lineal negativa, es que se ve al revés. La R está cerca de negativo 1. Aquí es que no existe ninguna relación, así que pusieron las contestaciones de cada persona. ¿Qué contestó la persona en la variable X y qué contestó en la Y? Ese es el puntito. Correlación curvilínea está cerca de 0. Eso es lo que sería una correlación curvilínea, que está cerca de 0. Bien. Y aquí están más en profundidad los de los diagramas de dispersión, modelo lineal con un buen ajuste, modelo lineal con un mal ajuste. Esta se llama la línea de regresión. Cuando estemos hablando de las líneas de serie, la serie de tiempo, perdón, pues esto nos va a ayudar a entender este asunto. Y nada, hasta aquí los voy a dejar de esta segunda videoconferencia del módulo 4. Sé que ha sido mucho material. Prepárese bien, realice la prueba del módulo, que es muy sencilla, referente a todo lo que nosotros hemos estudiado aquí. Hasta el próximo módulo.